El año era 2025. Beston, Florida. En una mansión de $6 millones escondida detrás de muros altos. Ninguna cámara. Ningún fan en la puerta. En los documentos, el nombre registrado es Amalia Méndez. Un nombre que nadie conoce. Pero dentro de esa casa vive una de las mujeres más famosas que México haya tenido. En los años 90, Adela Noriega era imparable. Su rostro estaba en todas las pantallas. Sus telenovelas paralizaban países enteros. Millones de personas la veían, lloraban, se emocionaban con ella. Era la reina absoluta de la televisión mexicana. Y entonces, desapareció. Más de 15 años sin una entrevista. Sin una foto confirmada. Sin explicación. Como si hubiera borrado su propia existencia de la noche a la mañana. La pregunta nunca fue si se retiró. La pregunta siempre fue, ¿por qué? Porque cuando una mujer en la cima del poder desaparece en silencio, es porque el precio de quedarse era demasiado alto. Y en el caso de Adela Noriega, ese precio no fue artístico. Fue político. Fue personal. Fue peligroso. Esta historia tiene 3 secretos que nadie ha logrado resolver. Primero, un ataque violento en una habitación de hospital. Una mujer indefensa. Un agresor poderoso. Segundo, un niño llamado Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Durante más de 30 años, vivió como sobrino. Pero ese apellido, nunca pudo decirlo en voz alta. Tercero, una fortuna en bienes raíces en Florida. Dinero suficiente para no volver a trabajar jamás. ¿Pero de dónde vino? Esto no es chisme. Son grabaciones filtradas. Documentos oficiales de Miami. Periodistas que arriesgaron todo para contar esta historia. Un sistema que no destruye a quien incomoda, solo lo esconde para siempre. Adela Noriega no solo interpretó heroínas trágicas. Vivió la telenovela más cruel de todas. Escrita no por guionistas, sino por el poder real. Su legado no son sus personajes. Es su silencio. Y para entender cómo una reina se convirtió en un fantasma, tenemos que volver al momento exacto en que todo cambió. Para siempre. En los años 90, Adela Noriega estaba en todas partes. Su rostro dominaba la televisión mexicana y cruzaba fronteras sin esfuerzo. Bastaba que apareciera en el primer capítulo de una telenovela para que las calles se vaciaran, los horarios cambiaran y las familias enteras se organizaran alrededor del televisor. Era un fenómeno poco común, de esos que no dependen del escándalo ni de la sobreexposición. Adela simplemente estaba ahí, y eso era suficiente. Las telenovelas en las que participaba no eran solo éxitos de audiencia. Paralizaban países enteros. De México a toda América Latina, su nombre se convirtió en sinónimo de melodrama clásico, emoción directa y personajes que parecían demasiado reales como para ser olvidados al terminar el episodio. Lloraba poco fuera de escena, casi no concedía entrevistas y evitaba las fiestas. Aún así, era la reina absoluta de un género que marcó generaciones. A diferencia de otras estrellas, Adela no cultivaba la fama como un proyecto personal. No aparecía en portadas por romances, no alimentaba rumores, no construía una imagen pública ruidosa. Su fuerza provenía del trabajo constante y de la identificación del público con sus personajes. Eso la hacía aún más grande, porque parecía inaccesible y, al mismo tiempo, cercana. Entonces, sin aviso, todo se detuvo. No hubo anuncio oficial, conferencia de prensa ni despedida planeada. Ningún escándalo público explicó su ausencia. Un día, Adela simplemente dejó de estar. Nuevas telenovelas aparecieron sin su nombre, las repeticiones ocuparon el espacio donde antes había expectativa. El silencio comenzó a crecer justo donde antes había omnipresencia. Con el paso de los años, la ausencia se convirtió en misterio. Han pasado más de 15 años sin una sola entrevista en video confirmada. No existe una imagen reciente validada ni una explicación clara y consensuada sobre su salida. Lo que hay son versiones contradictorias, rumores sin prueba y muchas preguntas sin respuesta. Para una mujer que fue el rostro más reconocido de la televisión, desaparecer así parecía demasiado improbable para ser casual. La pregunta central nunca dejó de resonar:
¿Por qué alguien en la cima del poder, la fama y el reconocimiento elegiría desaparecer de esa manera? No se trataba de un cansancio común ni de una pausa artística. La retirada fue total, profunda y cuidadosamente sostenida. No hubo intentos visibles de regreso ni esfuerzos públicos por aclarar los rumores. Cuando una mujer abandona el poder en silencio, casi siempre es porque el precio de quedarse es demasiado alto. Permanecer significaría enfrentar algo más grande que la propia carrera. Algo que no se resuelve con contratos ni con popularidad. Algo que exige desaparecer para poder seguir existiendo. Adela Noriega no se fue en busca de una nueva vida bajo los reflectores. Eligió lo contrario. Se borró del espectáculo. Y ese gesto, lejos de ser frágil, sugiere una decisión dura, tomada bajo presión, con consecuencias profundas. El silencio, en este caso, no parece vacío. Parece cargado de significado. ¿Qué tuvo que haber ocurrido para que la reina del melodrama aceptara cambiar los aplausos por la invisibilidad? La respuesta no está en un solo evento, sino en una estructura mayor, hecha de poder, miedo y acuerdos no dichos. Para comprender esta desaparición, es necesario mirar más allá de la pantalla y empezar a desmontar los pilares que sostienen este silencio prolongado. Para entender el silencio de Adela Noriega no basta con observar su desaparición pública. Es necesario mirar los pilares que sostienen esa ausencia. No son rumores aislados ni teorías sueltas. Son piezas que, juntas, forman una estructura coherente. 3 ejes que se repiten en testimonios, registros y silencios prolongados. Cada uno explica una parte del retiro. Los 3, combinados, explican por qué no hubo retorno posible sin consecuencias irreversibles. El primer pilar es un episodio de violencia extrema ocurrido en un hospital. No se trató de un malentendido ni de un conflicto menor. Fue una agresión directa, en un espacio médico, contra una mujer que en ese momento no tenía poder alguno. Frente a ella, alguien que lo concentraba todo. Influencia, protección institucional y capacidad de borrar rastros. El desequilibrio era absoluto. Ese evento marcó un antes y un después. Desde entonces, el cuerpo dejó de ser privado y se convirtió en territorio político. El segundo pilar es la existencia de un hombre llamado Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Un niño que, durante más de 30 años, ha vivido públicamente bajo la identidad de sobrino. Un niño que creció con un apellido que nunca pudo pronunciar en voz alta sin consecuencias. Su presencia explica muchas decisiones posteriores. No solo la huida, sino la permanencia en el silencio. Porque cuando la vida de otro depende de tu discreción, hablar deja de ser una opción. Este niño fue visto, pero nunca presentado. Apareció en contextos controlados, siempre acompañado, siempre sin explicación oficial. No figuró en entrevistas ni en biografías. Existía solo lo suficiente para no desaparecer, pero nunca lo bastante para ser reconocido. Esa forma de existencia no es casual. Es una estrategia de supervivencia. El tercer pilar es una fortuna inmobiliaria construida lejos de los reflectores. Registros en Miami-Dade y Broward muestran propiedades adquiridas a través de empresas y terceros. Nada a nombre directo. Todo diseñado para no dejar huella personal. A esto se suman grabaciones filtradas atribuidas a una ex primera dama, donde se mencionan acuerdos, silencios y responsabilidades compartidas. Periodistas que intentaron seguir estas pistas vieron sus carreras frenadas de forma abrupta. El sistema no destruye lo que resulta incómodo. Lo esconde. No elimina piezas, las retira del tablero y las guarda donde no molesten. Adela no fue castigada con el olvido, fue administrada por él. Se le permitió vivir, pero no existir públicamente. Se le garantizó estabilidad, pero no voz. Por eso, su legado no son solo personajes memorables ni telenovelas retransmitidas. Su verdadero legado es el silencio sostenido. Un silencio que no nació del miedo inmediato, sino de la comprensión profunda de cómo funciona el poder cuando decide protegerse a sí mismo. Y ese silencio, lejos de terminar aquí, conecta directamente con el origen de todo, una infancia marcada por pérdidas y aprendizajes tempranos. Adela Noriega nació el 24 de octubre de 1969, en la Ciudad de México. Su nombre completo es Adela Amalia Noriega Méndez.
Creció en una capital intensa, contradictoria y marcada por fuertes diferencias sociales, en los años finales de la década de los 70. Desde muy pequeña, la vida le enseñó que nada estaba garantizado. La muerte prematura de su padre dejó un vacío profundo en la familia y una herida silenciosa que nunca terminó de cerrar. Esa ausencia no solo fue económica. Fue emocional. La figura paterna desapareció cuando Adela aún estaba formando su idea del mundo. El hogar se volvió más frágil, más silencioso, y la necesidad de seguridad se convirtió en una constante. No aprendió a pedir, aprendió a adaptarse. No aprendió a exigir, aprendió a observar. Esa forma de estar en el mundo marcaría cada decisión futura. A los 12 años, su vida cambió sin que ella lo buscara. Fue descubierta en un centro comercial, un hecho repetido muchas veces en la industria del espectáculo, pero no por eso menos decisivo. No fue una historia de ambición infantil ni de sueños de fama. Adela no estaba buscando ser actriz. Simplemente fue vista. Y cuando alguien te ve en un sistema que necesita rostros, la vida deja de avanzar por voluntad propia. Ese momento selló su destino. Entró a un mundo adulto sin haber terminado de ser niña. Aprendió rápido a escuchar más de lo que hablaba y a obedecer sin hacer ruido. La industria no preguntaba si estaba lista. Solo avanzaba. En 1984 hizo su debut en televisión. Tenía apenas 14 años. El ritmo de trabajo, la exposición y las expectativas llegaron todas juntas, sin pausa ni preparación emocional. 3 años después, en 1987, protagonizó Quinceañera. La telenovela no fue solo un éxito. Fue un fenómeno cultural. El país entero la adoptó como símbolo. Adela se convirtió en la imagen de la inocencia mexicana, de la joven noble, silenciosa, sufrida y fuerte a la vez. Millones de personas proyectaron en ella sus propias historias, sus pérdidas y sus esperanzas. Esa imagen pública contrastaba con su mundo interior. Mientras el público veía dulzura y estabilidad, Adela aprendía a callar. El silencio no era timidez. Era una herramienta. Desde muy joven entendió que hablar de más tenía consecuencias. Que mostrar emociones fuera de escena podía ser interpretado como debilidad. Que la discreción no era una virtud moral, sino una forma de protección. La muerte de su padre la había preparado, sin saberlo, para aceptar la pérdida como parte del camino. Para no aferrarse demasiado a nada. Para entender que las cosas importantes pueden desaparecer de un día para otro. Esa comprensión temprana la volvió responsable, empática e introspectiva. También la volvió vulnerable ante quienes ofrecían estabilidad a cambio de control. Adela no construyó su carrera desde el deseo de poder. Fue arrastrada hacia él por un sistema que premia la obediencia y castiga la exposición innecesaria. Desde niña aprendió a cumplir, a no incomodar y a avanzar sin hacer preguntas. Ese aprendizaje, que primero la protegió, más adelante se convertiría en una trampa. Porque cuando una persona aprende a callar desde muy joven, también aprende a sobrevivir en silencio. Y ese silencio, que comenzó en la infancia, sería la base de todo lo que vendría después, especialmente cuando el poder dejó de ser una abstracción y se presentó como una presencia real, cercana y peligrosa. Durante décadas, Televisa no fue solo una empresa de televisión. Funcionó como una extensión informal del poder político en México. Sus contenidos, rostros y silencios ayudaban a construir una realidad conveniente para el régimen. Emilio Azcárraga Milmo lo dijo sin rodeos en más de una ocasión: la televisora estaba al servicio del sistema. No como una orden escrita, sino como una lógica compartida y entendida por todos. Las estrellas no eran solo actores o actrices. Eran activos. Imágenes útiles. Herramientas simbólicas capaces de suavizar crisis, distraer a la audiencia y reforzar narrativas oficiales. En ese contexto, el comportamiento personal importaba tanto como el talento. Quien entendía las reglas avanzaba. Quien las cuestionaba, desaparecía del mapa. Adela Noriega encajaba perfectamente en ese modelo. No era escandalosa, no buscaba portadas ni protagonizaba conflictos públicos. Llegaba, trabajaba y se iba. Desaparecía entre tomas,
Evitaba la vida social del medio y mantenía una distancia casi incómoda con la prensa. Su discreción no era una virtud celebrada. Era una moneda de cambio. Cuanto menos ruido hacía, más valiosa se volvía. Dentro de Televisa, ese perfil generaba confianza. No porque fuera libre, sino porque era predecible. No exigía, no negociaba en público, no exponía al sistema. Su silencio la hacía funcional. Y en una estructura donde todo se observa, eso la colocó muy cerca de los centros de poder sin que ella lo pidiera. En 1995, la muerte de su madre cerró definitivamente su círculo de orfandad. Primero el padre, luego la figura materna. Con esa pérdida, Adela quedó emocionalmente sola. Sin una red familiar fuerte que la sostuviera fuera del trabajo. El set se convirtió en su único espacio estable. Y el sistema, en su única referencia de protección. Psicológicamente, Adela mostraba un perfil altamente empático e introspectivo. Personas así suelen absorber el ambiente, detectar tensiones y evitar el conflicto. Buscan sentirse a salvo. Necesitan estabilidad emocional más que reconocimiento. En un mundo agresivo, esa necesidad se convierte en vulnerabilidad. Cuando el poder se presenta como protección, la línea se vuelve peligrosa. Porque deja de parecer una amenaza y empieza a sentirse como refugio. Televisa no solo producía historias. Administraba destinos. Sabía cuándo acercar, cuándo alejar y cuándo ofrecer resguardo a cambio de silencio. Para Adela, el silencio dejó de ser solo una herramienta profesional. Se transformó en estructura emocional. Callar le permitía seguir funcionando, seguir trabajando, seguir existiendo dentro de un sistema que no toleraba sorpresas. No era una estrategia consciente. Era una forma de supervivencia aprendida. Ese silencio también la volvió invisible como persona. Su identidad quedó reducida a personajes. Nadie preguntaba qué quería, qué sentía o qué temía. Importaba que cumpliera su rol. Y mientras lo hacía sin ruido, todo estaba bien. Pero los sistemas de poder no son estáticos. Cambian de forma, intensifican sus demandas y prueban límites. Lo que empieza como protección puede convertirse en control. Y cuando eso ocurre, ya no basta con ser discreta. Se espera obediencia absoluta. En ese punto, la vida privada deja de pertenecer a quien la vive. Se vuelve parte de una estructura mayor. Adela aún no lo sabía del todo, pero ya estaba dentro de una red donde salir no era sencillo. El poder, cuando se acerca, nunca lo hace sin consecuencias. Y el siguiente paso sería un encuentro que cambiaría para siempre el significado de su silencio. En 1988, Carlos Salinas de Gortari llegó al poder tras una elección que partió al país en dos. Fue un proceso marcado por sospechas, tensiones y una sensación generalizada de ruptura. Desde el primer día, su gobierno se distinguió por una forma distinta de control. No se trataba solo de mandar, sino de administrar la realidad, ordenar silencios y decidir qué existía públicamente y qué no. En ese mismo momento, Adela Noriega tenía 19 años. Ya era una figura reconocida, pero seguía siendo una joven con una obsesión clara por la privacidad. No daba entrevistas innecesarias, no opinaba de política y no se dejaba ver fuera del trabajo. Su mundo seguía siendo pequeño y cuidadosamente delimitado. Justamente por eso, resultaba atractiva para un sistema que valoraba la discreción por encima de todo. Los rumores comenzaron en voz baja. Nunca en titulares, nunca con nombres completos. Comentarios que circulaban en pasillos, miradas que se sostenían un segundo de más, invitaciones que no figuraban en agendas oficiales. El acercamiento no fue directo ni evidente. Se dio a través de un entramado de jerarquías invisibles que rodeaban a Televisa y conectaban entretenimiento con poder político. Adela no eligió ese contacto. Fue absorbida por una dinámica donde negarse no era una opción clara. En ese entorno, el poder no se presentaba como amenaza, sino como protección. Ofrecía cuidado, respaldo y estabilidad. Para alguien emocionalmente sola, ese discurso podía resultar tranquilizador. El problema es que toda protección tiene un precio. En 1993 ocurrió un momento clave.
Durante una entrevista con el diario Reforma, Adela usó una frase que, en apariencia, no decía nada. Se refirió a una figura de autoridad como un mero petatero, una forma coloquial de decir el que manda. No dio nombres, no explicó contextos. Aún así, la frase quedó marcada. Fue interpretada como una confirmación indirecta de una cercanía que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Después de esa entrevista, algo cambió. Adela intentó reducir cualquier mención a esa supuesta amistad. Cerró aún más su círculo, limitó apariciones y se volvió más hermética. Pero las palabras, una vez dichas, no se pueden retirar. El sistema no olvida lo que se filtra. Ese mismo año, 1993, se produjo un movimiento decisivo. Adela dio un salto a Miami. Oficialmente, fue presentado como una oportunidad profesional. Un cambio de señal, una expansión internacional. En la práctica, fue un desplazamiento estratégico. Alejarla del centro, bajar el volumen, enfriar la atención. Miami funcionaba como territorio neutral. Lejos del foco político mexicano, pero lo suficientemente cerca para mantener control. No fue una huida impulsiva. Fue una transición cuidadosamente administrada. Adela seguía trabajando, seguía siendo visible, pero ya no estaba donde antes. Ese desplazamiento marcó el inicio de una nueva etapa. Una donde el silencio dejó de ser solo una elección personal y empezó a convertirse en una condición. El encuentro con el poder ya había ocurrido. A partir de ahí, cada decisión estaría condicionada por lo que se sabía y, sobre todo, por lo que no podía decirse. El verdadero costo de ese encuentro no se vería de inmediato. Se manifestaría más tarde, en un espacio inesperado, bajo circunstancias imposibles de ocultar. Porque cuando el poder entra en la vida privada, siempre deja huellas. Algunas se ven. Otras se esconden en lugares donde nadie debería mirar. El episodio ocurrió en el Hospital Inglés, también conocido como Hospital ABC, uno de los centros médicos más exclusivos de la Ciudad de México. Desde el exterior, nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, dentro del edificio, la vigilancia era inusual para una actriz. No se trataba de seguridad privada común. Había presencia del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo reservado únicamente para asuntos del jefe del Ejecutivo y su entorno más cercano. Adela se encontraba internada en una habitación vinculada a un proceso de parto o posparto. Esa sola condición ya convertía la situación en un asunto delicado. Su estado físico la hacía vulnerable y dependiente. No estaba en posición de negociar, discutir ni protegerse. Su cuerpo, otra vez, dejaba de ser solo suyo. La información llegó rápidamente a Cecilia Oxelli, esposa del presidente. No como un rumor lejano, sino como un hecho concreto. La reacción fue inmediata y cargada de furia. Para ella, no se trataba solo de una traición personal, sino de una humillación pública potencial. El enojo no se canalizó por vías políticas. Se dirigió directamente al lugar donde estaba Adela. La agresión ocurrió dentro del hospital. Fue física. No hubo intermediarios ni advertencias previas. El encuentro entre ambas mujeres no estaba previsto, pero fue permitido. Los escoltas intervinieron solo cuando la situación amenazó con desbordarse. Separaron cuerpos, no para proteger a Adela, sino para salvar la fachada institucional. El escándalo debía evitarse a cualquier costo. Cuando el presidente fue informado, la reacción no fue de contención. Fue de violencia privada. Una explosión de ira que terminó por fracturar el matrimonio de manera irreversible. A partir de ese momento, el secreto dejó de ser un asunto personal y se transformó en un problema de Estado. Ya no bastaba con callar. Había que reorganizar la realidad. La solución fue inmediata y brutal en su lógica. Se construyó una versión oficial que pudiera sostenerse sin demasiadas preguntas. Apareció entonces la figura del sobrino. El niño no sería hijo, sino hijo de la hermana. Reina Noriega se convirtió en pantalla, en muro, en coartada viviente. Aceptó cargar con una maternidad que no era suya para proteger algo más grande que ella. Adela fue obligada a presentarse como tía del propio hijo. No en un acto público, sino en la vida cotidiana.
Cada presentación, cada gesto, cada silencio reforzaba la mentira. Ese fue el papel más cruel que le tocó interpretar. No hubo cámaras, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo una condena silenciosa sostenida día tras día. El hospital, que debía ser un espacio de cuidado, se convirtió en el escenario donde se selló el pacto definitivo. A partir de ahí, todo estaría condicionado por ese momento. Las decisiones futuras, los movimientos geográficos, el dinero, el trabajo, el silencio. Nada fue improvisado después de eso. La violencia no fue solo física. Fue estructural. Se impuso una forma de vida basada en la negación constante. El hijo debía existir sin existir. La madre debía vivir sin ser nombrada como tal. El sistema no destruyó a Adela. La reorganizó dentro de un esquema donde sobrevivir significaba obedecer. Ese incidente marcó el punto sin retorno. Ya no había margen para el error ni para la rebeldía. El secreto había sido expuesto en el lugar más vulnerable y respondido con fuerza. Desde ese día, el silencio dejó de ser elección. Se convirtió en sentencia. Y la única salida posible fue desaparecer de la escena antes de que la escena volviera a cobrar su precio. En 1993, la salida fue presentada como una oportunidad profesional internacional. Un vuelo a Miami selló una decisión tomada lejos de las cámaras. El contrato con Telemundo ofrecía trabajo y una cobertura conveniente, mientras la telenovela Guadalupe funcionaba como coartada y transición controlada. Miami era, desde hacía años, un santuario para secretos políticos latinoamericanos. Allí, las historias podían diluirse sin preguntas insistentes. No fue una huida impulsiva, sino una reubicación estratégica, acordada en cada detalle antes del despegue silencioso. Mientras seguía trabajando, Adela reorganizaba su vida entera. Nada volvió a quedar librado al azar. El nacimiento del hijo ocurrió entre 1992 y 1993. La fecha exacta nunca fue confirmada públicamente. El niño llegó en circunstancias que exigían negación absoluta. Para existir, debía oficialmente no existir. Desde el primer día se construyó una mentira estructural, quizá la más cruel, porque debía sostenerse todos los días. La versión establecida fue clara y repetida sin variaciones: el niño no sería hijo, sino sobrino. Reina Noriega asumiría el rol visible ante el mundo. Adela quedaría relegada al papel de tía. Sostener esa mentira exigía una disciplina emocional extrema. Cada gesto debía medirse, cada palabra controlarse. El dolor no podía expresarse, ni siquiera en privado. El vínculo madre e hijo debía ocultarse a plena vista. En algunos sets y eventos, el niño aparecía de forma ocasional, siempre acompañado y siempre explicado de manera simple. Algunos lo llamaban Luis Alejandro, sin certeza ni confirmación. El nombre real era Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Ese nombre no podía pronunciarse en voz alta. Era una identidad prohibida. El niño creció aprendiendo a no dejar rastros. No hubo fotografías oficiales ni registros sociales claros. Su educación fue diseñada para la discreción. Aprendió temprano a observar y callar. La invisibilidad se convirtió en hábito protector. No era timidez, era entrenamiento. Adela compartía esa condición de superviviente. Madre e hijo estaban unidos por el mismo pacto, protegidos por el mismo silencio, conscientes del riesgo permanente. Miami ofrecía distancia, pero no libertad total. La vida estaba cuidadosamente vigilada. Existían acuerdos tácitos y límites claros. El dinero fluía como garantía de calma, pero también como recordatorio constante del contrato. Nada era un regalo. Todo tenía un precio. El exilio no fue un castigo visible, sino una jaula cómoda, silenciosa y vigilada. Adela trabajaba lo justo, desaparecía por temporadas y nunca aceptaba proyectos consecutivos. El objetivo principal era proteger al niño. Rutinas no repetitivas, colegios discretos, seguridad privada constante. Hubo mudanzas entre Miami, California y México, sin establecer raíces profundas. La estabilidad era móvil, nunca fija.
El niño creció sin historia pública propia y heredó la disciplina de la invisibilidad absoluta. La relación entre madre e hijo se convirtió en una alianza. No había margen para errores. Ambos sobrevivían dentro del mismo acuerdo silencioso. El exilio no se sostiene solo con silencio. Requiere recursos constantes, planificación y una estructura financiera diseñada para no dejar huellas evidentes. La vida de Adela Noriega, lejos de los reflectores, estuvo respaldada por grandes sumas de dinero administradas con extremo cuidado. No se trataba de lujo ostentoso, sino de blindaje. Cada decisión económica tenía un objetivo claro: proteger, ocultar y garantizar estabilidad sin exposición. Las propiedades fueron adquiridas a través de terceros. Casas registradas a nombre de empresas, sociedades creadas únicamente para poseer inmuebles. Los registros públicos en Miami-Dade y Broward muestran movimientos consistentes, pero nunca directos. No hay una línea que lleve de forma clara a su nombre artístico. Todo fue diseñado para fragmentar la información y dificultar cualquier seguimiento. Las cuentas bancarias tampoco estaban a su nombre. Intermediarios, fideicomisos y representantes legales manejaban los fondos. Ese esquema no solo protegía la identidad, también establecía una distancia emocional. El dinero no era suyo en el sentido común. Era parte de un acuerdo. Una garantía condicionada al cumplimiento de reglas no escritas. Su ritmo laboral comenzó a mostrar señales claras de ese pacto. Tras su llegada a Miami, Adela dejó de aceptar proyectos consecutivos. Trabajaba, desaparecía, volvía y volvía a desaparecer. Rechazaba entrevistas, premios y homenajes. No asistía a eventos que pudieran generar atención mediática innecesaria. Cada aparición estaba medida, cada ausencia era estratégica. El sistema de protección del hijo era prioritario. Escoltas privados, colegios discretos, rutas variables. Las rutinas nunca se repetían. La previsibilidad era un riesgo. Se buscaba una normalidad artificial, controlada, sin sobresaltos. La infancia debía transcurrir sin preguntas incómodas, sin curiosidad externa, sin archivos que pudieran reconstruirse más adelante. Las mudanzas eran parte del método. Miami, California, México. Ningún lugar se convertía en hogar definitivo. Permanecer demasiado tiempo en un sitio podía generar vínculos, y los vínculos generan historias. La movilidad evitaba raíces profundas. La estabilidad no estaba en el espacio, sino en el control. Esa vida, desde fuera, podría parecer cómoda. Pero era una jaula dorada. Silenciosa, vigilada, eficiente. El dinero no funcionaba como premio por el éxito artístico, sino como contrato de obediencia. Quien financia la tranquilidad también financia el silencio. Y quien acepta esa tranquilidad acepta, al mismo tiempo, sus límites. En 2008 llegó el retiro definitivo. Fuego en la sangre fue su última telenovela. No hubo despedidas oficiales, homenajes ni comunicados claros. Simplemente dejó de estar. El apagón fue total. Sin celebraciones, sin nostalgia pública, sin cierre. La actriz desapareció sin funeral simbólico. Mientras tanto, el hijo crecía con una educación internacional cuidadosamente seleccionada. Sin redes sociales, sin presencia pública, sin huella digital. Aprendió a vivir fuera del radar, a no existir para el mundo. La discreción no era una elección, era una condición heredada. Esa estructura financiera permitió sostener la invisibilidad durante años. Funcionó porque estaba bien diseñada y porque todos los involucrados entendían las reglas. No era un sistema improvisado. Era una arquitectura pensada para durar. Y duró. Pero ningún sistema es eterno sin costo emocional. La pregunta no era si funcionaba, sino qué precio se pagaba por sostenerlo. Porque vivir protegido no es lo mismo que vivir libre. Y con el paso del tiempo, esa diferencia se volvió cada vez más evidente, especialmente cuando el silencio dejó de ser una estrategia y pasó a convertirse en una forma de vida permanente. Con el paso de los años, el silencio dejó de ser una estrategia temporal y se convirtió en una forma de vida. La desaparición de Adela Noriega no fue caótica ni improvisada. Fue perfectamente organizada.
Cada detalle, cada movimiento, cada ausencia respondió a una lógica precisa. A partir de los años 2000, su existencia entró en otro plano, lejos del espectáculo y de cualquier referencia pública reconocible. Beston, Florida, se convirtió en uno de esos territorios neutrales. Urbanizaciones cerradas, vigilancia privada, normas estrictas de acceso. Lugares diseñados para no ver ni ser vistos. Allí, la vida transcurría sin sobresaltos aparentes. El nombre legal utilizado era Amalia Méndez. No como disfraz, sino como barrera. Un nombre común, sin historia mediática, sin asociaciones previas. Una identidad funcional para una vida controlada. El control era absoluto. Espacio, tiempo, personas. Quién entraba, quién salía, quién sabía. Nada quedaba librado a la espontaneidad. Las visitas eran contadas, los círculos sociales mínimos. No había lugar para improvisaciones. La rutina, aunque parecía tranquila, estaba cuidadosamente diseñada para evitar cualquier filtración. Carlos Rodrigo ya era adulto. Había crecido bajo una regla clara y no negociable: no existe para el mundo. El apellido real seguía siendo una palabra prohibida. No se escribía, no se pronunciaba, no se explicaba. Su movimiento era el de una sombra. Presente, pero sin forma definida. Desde pequeño aprendió que la discreción no era una virtud, sino una necesidad. El vínculo entre madre e hijo estuvo siempre marcado por esa necesidad compartida. En los años 90, Adela había sido el resguardo. La figura que protegía, organizaba y decidía. Con el tiempo, esa relación se transformó. El hijo pasó a ser también protector. Carlos Rodrigo se convirtió en el administrador de la normalidad. Encargado de inversiones, propiedades, contactos. No como ambición personal, sino como continuidad del pacto. Las apariciones públicas eran casi inexistentes. Alguna fotografía borrosa, captada a distancia, sin confirmación. Imágenes que circulaban brevemente y desaparecían. Nunca una declaración. Nunca una aclaración. En 2018 surgió un rumor de cáncer. La reacción fue inmediata. Reina Noriega lo desmintió públicamente. Adela estaba viva, sana y económicamente segura. Nada más se dijo. Nada más se permitió. La verdad era más compleja. Adela estaba protegida, pero con límites claros. Vivía presa de una vida cuidadosamente diseñada. No podía volver sin reabrir preguntas. Y las preguntas, una vez abiertas, no se controlan. El regreso implicaría exponerse. Exponerse significaba romper el acuerdo. Por eso, la invisibilidad no fue solo una consecuencia. Fue una decisión sostenida. Un modo de existir sin perturbar el equilibrio construido. La paz que vivía no era libre, pero era estable. No era la paz del reconocimiento, sino la de la supervivencia. Adela Noriega no desapareció porque quisiera olvidar quién fue. Desapareció porque recordar en público tenía un costo demasiado alto. Y mientras el mundo seguía preguntándose dónde estaba, ella seguía viviendo dentro de una frontera invisible, cuidando que nada, absolutamente nada, volviera a cruzarla sin permiso. A lo largo de los años, las ofertas de regreso nunca dejaron de llegar. Productores, cadenas y proyectos especiales fueron escritos pensando exclusivamente en Adela Noriega. Su nombre seguía teniendo peso. Bastaba con que circulara un rumor para despertar nostalgia, expectativas y titulares. Pero el ciclo siempre se repetía. El nombre aparecía, generaba ruido y luego volvía a hundirse en el silencio. No había negociaciones públicas ni negativas formales. Solo ausencia. Su retiro no fue artístico. Fue existencial. Volver significaba exponerse. Y exponerse implicaba abrir una puerta que había sido sellada con dinero, poder y miedo. El regreso no traía solo cámaras y aplausos. Traía una pregunta inevitable, una que nadie podía controlar una vez pronunciada: ¿quién es el padre de su hijo? Esa pregunta no tenía respuesta posible. Negar significaba mentir con el riesgo de que existieran pruebas.
Confirmar significaba reactivar un conflicto político que nunca terminó del todo. Carlos Salinas de Gortari seguía proyectando sombra. No desde un cargo, sino desde una estructura que aún sobrevivía. Adela nunca fue legitimada. No hubo matrimonio, no hubo apellido compartido, no hubo lugar oficial. Solo acuerdos implícitos y límites estrictos. El pacto fue claro, aunque nunca escrito. Tú te vas. Nosotros garantizamos que no falte nada. El precio es el silencio absoluto. No entrevistas, no memorias, no versiones alternativas. A cambio, estabilidad, protección y anonimato. Fue una muerte social aceptada como condición para la supervivencia física. Adela Noriega desapareció para que Amalia Méndez pudiera vivir. La actriz murió sin funeral, sin homenajes y sin titulares de despedida. La mujer siguió existiendo protegida, vigilante, en una paz que nadie elige de forma libre. El silencio se sostuvo durante más de 15 años no por debilidad, sino por decisión consciente. Las verdades que carga no se negocian en una conferencia de prensa. No se reducen a una entrevista exclusiva ni se acomodan en un guión. Su vida quedó fuera del tiempo del espectáculo. Solo quedan rastros indirectos, movimientos financieros discretos y testimonios incompletos. La fama no protege. Expone. Adela lo entendió antes que muchos. Eligió proteger a su hijo a cualquier costo. El precio fue alto. Renunció a aplausos, homenajes y a la posibilidad de contar su propia historia. Su legado artístico permanece intacto en las telenovelas que se retransmiten una y otra vez. Su legado real es otro. La decisión más radical no fue quedarse. Fue irse. Cerrar la puerta a tiempo. Permitir que el hijo creciera lejos de los reflectores. Convertir el silencio en su última y más perfecta actuación. Adela Noriega entendió cómo funciona el poder. No lo desafió. Eligió sobrevivir. Y ahora ya conoces la verdad. Una de las mayores estrellas de México no desapareció por elección. Fue empujada al silencio. Protegida o encarcelada. Tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Adela Noriega cambió los reflectores por muros altos. Cambió la fama por seguridad. Y quizá, por la vida de su hijo. Hoy vive escondida en una mansión millonaria en Florida. Sin fotos. Sin entrevistas. Sin explicaciones. Pero con un secreto que vale más que cualquier fortuna, la verdad sobre quién es realmente Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Algunas personas dicen que ganó, porque logró proteger lo que más importaba. Otras dicen que lo perdió todo, porque tuvo que borrar su propia identidad para sobrevivir. La realidad: no tuvo elección. Porque cuando enfrentas al poder real, no existen finales felices. Solo existen salidas. Y Adela encontró la suya.